El perro y el mujeriego. Hola gato macabro. Mi abuelo siempre contaba una historia, que me recuerda a tus relatos. Decía que tenía un amigo llamado Salvador. Un hombre conocido en el pueblo por ser mujeriego y no tenerle respeto ni a su propia palabra. Salvador era el tipo de persona que, a pesar de tener novia, no perdió oportunidad para coquetear con cuanta mujer bonita se cruzara en su camino. Mi abuelo decía que esa manera de ser tarde o temprano lo llevaría a algo malo. Y, vaya que no se equivocó. Una noche, durante la fiesta del pueblo vecino, Salvador conoció a una muchacha que todos describieron como hermosa. De esas bellezas que te roban el aliento. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante, que brillaba bajo la luz de las velas y faroles que adornaban la plaza. Nadie parecía conocerla, pero eso no detuvo a Salvador, quien de inmediato se acercó a ella con su sonrisa habitual y su labia afilada. Mi abuelo contaba que, a pesar de estar comprometido, Salvador no tuvo reparo en invitar a la muchacha a salir de la fiesta para platicar a solas. La muchacha aceptó sin dudar, y juntos se alejaron caminando por las calles empedradas del pueblo. Pero apenas habían avanzado unas cuadras cuando un perro negro apareció de la nada y comenzó a seguirlos. El perro era grande. Salvador, molesto por la intromisión del animal, trató de espantarlo con gritos y amagos de piedras. Pero el perro no se iba. En cambio, cada vez que podía, se metía entre él y la muchacha, como si intentara interponerse entre ellos. Salvador, quien ya estaba irritado, perdió la paciencia cuando el animal le lanzó una mordida que alcanzó a rozar su pierna. Sin pensarlo dos veces, le dio una patada tan fuerte que el perro cayó al suelo. «Vete de aquí, maldito animal». El perro, tambaleándose, se levantó y lo miró fijamente con unos ojos que parecían humanos. Entonces, en un tono grave y pausado, dijo: «Yo solo quiero protegerte y tú me pateas». Salvador se quedó petrificado. El sudor comenzó a correrle por la frente mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente tuvo el valor de girarse hacia la muchacha, notó algo que no había visto antes. Sus pasos, aunque elegantes, no hacían ruido alguno. Era como si flotara sobre el suelo. Y, para su horror, se dio cuenta de que habían llegado a la entrada del panteón del pueblo. «¿Qué pasa, Salvador? ¿Por qué te detienes?», le dijo la muchacha con una voz dulce, pero que ahora le pareció cargada de algo oscuro, algo maligno. El perro, por su parte, comenzó a gruñir y se colocó frente a Salvador, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para protegerlo. Fue entonces cuando comprendió que algo no estaba bien. La mujer, antes bella y hermosa, ahora estaba vieja y cadavérica. Salvador sabía que había cometido un error al dejarse llevar por sus impulsos. Sin decir una palabra más, retrocedió lentamente, con el perro siempre a su lado, gruñendo y mostrando los colmillos hacia la muchacha. Cuando finalmente cruzaron la calle que marcaba el límite del panteón, Salvador se echó a correr sin mirar atrás. Esa noche, Salvador regresó a casa pálido y tembloroso. Contó a mi abuelo lo que había ocurrido. Y aunque mi abuelo era un hombre escéptico, no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar la historia. Desde ese día, el perro negro no volvió a separarse de Salvador. Lo siguió a todas partes, como una sombra leal. Al principio, Salvador trató de deshacerse de él. Pero después de lo que había pasado en el panteón, le era imposible no sentir gratitud hacia el animal. Con el tiempo, Salvador notó algo extraño en el perro. Parecía entender todo lo que decía. Y, en ocasiones, cuando Salvador intentaba salir a escondidas para encontrarse con alguna mujer que no fuera su esposa, el perro le gruñía o incluso le lanzaba mordidas suaves, como si lo estuviera regañando. Mi abuelo decía que era como si el animal hubiera sido enviado para vigilarlo, para impedir que volviera a cometer los mismos errores. Los años pasaron, y Salvador finalmente se casó con su novia de toda la vida. A pesar de sus antiguos hábitos, logró mantenerse fiel, en parte gracias a la constante presencia del perro, que siempre estaba ahí para recordarle sus límites. El perro vivió con Salvador hasta el final de sus días. Cuando Salvador murió, mi abuelo contó que el perro se echó junto a su tumba y nunca más se le volvió a ver. Mi abuelo siempre terminaba esta historia diciendo que a veces, la vida encuentra formas extrañas de darnos lecciones, y que Salvador tuvo la suerte de recibir una segunda oportunidad, aunque fuera de una manera tan aterradora. La cabaña y mi perro.
Hola. Gato macabro. Antes que nada, gracias por darte el tiempo de acompañarme en esta historia. Me llamo Nora y he estado esperando con ansias poder compartir contigo una experiencia que marcó a mi familia y a mí para siempre. Tal vez suene a exageración, pero lo que vivimos en aquella vieja cabaña cambió por completo nuestra forma de ver los viajes, los bosques, y hasta la forma en que confiamos en los espacios que habitamos. Mis padres habían planeado este viaje por meses. Tras varios años sin poder salir de vacaciones, estaban empeñados en aprovechar el primer fin de semana largo disponible. Esta vez, escogieron una remota región boscosa cerca de un lago que, según mi tío Raúl, era perfecto para desconectarse. Como novedad, decidimos llevar a nuestro perro Terry, un labrador café que formaba parte de nuestra familia desde hacía 3 años. Llegamos un viernes por la tarde. El camino serpenteaba alrededor de un lago grisáceo y, a medida que ascendíamos hacia el bosque, la niebla se hacía más densa. La cabaña estaba ubicada en lo alto de una colina, rodeada de pinos tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Se ve un poco descuidada, comentó mi madre al bajar de la camioneta. Bueno, decían que era algo vieja, respondió mi padre, acomodándose la gorra. Pero ya verás que por dentro estará acogedora. Terry saltó del asiento trasero y corrió olfateando cada rincón. Fue él quien primero nos puso en alerta. Antes de que siquiera abriéramos la puerta de la cabaña, se paró firme, con las orejas erguidas, gruñendo hacia un lateral, cubierto de maleza. Al acercarnos, no vimos nada más que troncos y hojas húmedas. Pensé que tal vez el viaje había alterado a Terry. Al entrar, noté un olor a humedad y una oscuridad inusual, pese a que las ventanas eran grandes. Encendimos las luces y mi padre se puso a revisar los interruptores mientras mi madre buscaba señal en el celular sin mucho éxito. Yo fui a inspeccionar las habitaciones. Todas tenían muebles viejos y paredes de madera. En la mía, encontré un ventanal con vistas al lago, aunque la niebla lo cubría casi por completo. Terry no dejaba de ir de un lado a otro, husmeando entre las paredes. A veces se quedaba quieto, mirando un punto fijo, y movía la cola con nerviosismo. Noté que, debajo de la escalera, había una puertecita cerrada con candado, como un pequeño sótano o trastero. Esa noche, mientras cenábamos, el silencio de afuera era abrumador, roto solo por el viento que sacudía los árboles. De pronto, escuchamos un crujido provenir del pasillo. Nos miramos entre nosotros, pensando que sería el sonido normal de la madera vieja. Pero Terry comenzó a ladrar frenéticamente. Corrió hacia mi habitación y se quedó rascando la pared. Cuando lo alcanzamos, mi padre me pidió silencio. Todos aguzamos el oído. ¿Parecía un paso?, susurró mi madre, inquieta. Debe ser la dilatación de la madera, respondió mi padre para calmarnos. Es normal en cabañas viejas. A la mañana siguiente, poco pudimos descansar porque Terry siguió intranquilo toda la noche. Salimos a caminar cerca del lago, pensando que el ejercicio lo relajaría. El paisaje era bello pero tenebroso. Árboles altísimos, hojas caídas cubriendo el sendero y una niebla tan espesa que, a ratos, nos impedía ver el agua del lago. Ya cayendo la tarde, regresamos a la cabaña. Mi madre preparó sopa caliente. Una sensación extraña me recorría mientras veía cómo la neblina se pegaba a las ventanas. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco en el techo, como si algo o alguien se arrastrara arriba. Terry empezó a ladrar de nuevo y corrió directo a las escaleras que llevaban a un piso superior que apenas habíamos revisado. No vayas sola, me advirtió mi padre, siguiéndome. Subimos al ático. Al abrir la puerta, nos recibió un olor penetrante a humedad de madera vieja. Había cajas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Terry se dirigió a una pared del fondo y se quedó gruñendo. Entonces notamos algo, un hueco en la tabla del techo. Un espacio estrecho por el que alguien, con la estatura adecuada, podría colarse. Cerca de ahí, hallamos restos de comida y una manta en un rincón. Mi padre tragó saliva. No parecía un animal silvestre, eran restos de comida enlatada y envoltorios de pan. Todo indicaba que alguien vivía o se ocultaba ahí. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda. Justo en ese momento, oímos un ruido abajo, como si alguien corriera. Bajamos a toda prisa y vimos una sombra pasar fugaz por la sala, hacia la puerta trasera de la cabaña. Mi madre gritó y mi padre corrió tras la figura. Terry, enfurecido, le siguió, ladrando con fiereza. Pero cuando salimos al exterior, solo alcanzamos a ver un bulto oscuro que se desvanecía entre los pinos. Decidimos revisar toda la cabaña a fondo. Quitamos muebles, corrimos cortinas y, al final,
Regresamos a esa puertecita cerrada con candado que estaba bajo la escalera. Forzamos la cerradura y descubrimos un estrecho pasillo interior que comunicaba con el ático. Ahí encontramos frazadas viejas, más restos de comida y hasta un cuaderno con anotaciones extrañas, dibujos, nombres de personas que no conocíamos, fechas anotadas al azar. No era un fantasma, era alguien real que aprovechaba la soledad de la cabaña para instalarse allí, tal vez desde hacía semanas o meses. No teníamos idea de sus intenciones, pero nos helaba la sangre pensar que, mientras dormíamos, esa persona podría desplazarse por detrás de las paredes. Sin pensarlo dos veces, recogimos nuestras pertenencias. Eran casi las 10 de la noche y la niebla volvía a cubrirlo todo, pero mi madre insistió en que no pasaríamos otra noche ahí. Volvemos a casa, dijo con firmeza. Ya no me importa manejar entre la niebla. Mi padre llamó al supuesto dueño de la cabaña, pero, como era de esperarse, no había señal. Nos fuimos sin despedirnos, con Terry sentado entre mis piernas, temblando de nervios y ladrando cada vez que la luz de los faros iluminaba los árboles. Mientras bajábamos por el camino, recordé cómo aquella figura desapareció en el bosque y me estremecí. Preferí no pensar en lo que habría ocurrido si Terry no hubiera estado alerta todo el tiempo. Regresamos de madrugada a nuestra ciudad y juramos no regresar jamás a un lugar tan aislado sin tomar precauciones. Al final, entendimos que el verdadero peligro no era la naturaleza, ni la neblina, sino aquello que puede ocultarse, silencioso, justo detrás de las paredes. Terry, aunque inquieto y fatigado, se acomodó a los pies de mi cama al llegar a casa y no se separó de mí en toda la noche. Fue nuestro guardián en aquella cabaña y, gracias a él, descubrimos que no estábamos solos. Desde entonces, cuando mis padres hablan de vacaciones, siempre elegimos destinos menos solitarios. Ya tendremos tiempo de regresar a bosques y lagos, pero esta vez con más cuidado sí, por supuesto, con Terry a nuestro lado. Aquí es donde entra el proverbio romano, Homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Quiere decir que las personas le hacen más daño a sus semejantes que las propias fieras salvajes. Así que solo le diré a todos que tengan cuidado a quien conocen o por donde anden. Que tengan una buena noche. El circo y la cabeza del perro. Hola, gato macabro. Quiero compartir contigo una historia que ha rondado en mi familia desde hace generaciones. Se dice que, en los años 30, el terreno donde hoy no crece nada más que malas hierbas fue testigo de uno de los sucesos más inquietantes que han sacudido nuestra ciudad. Todavía hay quienes aseguran que las sombras que se mueven entre los escombros pertenecen a un pasado maldito que se niega a desaparecer. El circo de los hermanos Cardini llegó a mi ciudad a principios de la década de 1930. En aquel entonces, la gente estaba ansiosa por distraerse de las penurias del día a día. El circo ofrecía una variedad de espectáculos extravagantes y llenos de riesgo. Contorsionistas imposibles, magos con trucos de dudosa procedencia, payasos que parecían sonreír más con desesperación que con alegría. Sin embargo, el acto que se robaba la atención de todos era protagonizado por un hombre llamado Lucio, y su perro, Max. Max no era un perro cualquiera. Caminaba sobre una cuerda floja con la destreza de un equilibrista experimentado. Saltaba aros de fuego sin titubear, y parecía entender cada palabra que Lucio pronunciaba. La conexión que mostraban en el escenario era tan fuerte que, por unos instantes, los espectadores olvidaban la precariedad de sus vidas. No había un solo niño en la ciudad que no quisiera ver el siguiente truco de Max. Pero tras bambalinas, las cosas eran muy distintas. Los rumores decían que Lucio era un hombre de carácter explosivo, con un temperamento furibundo que no dudaba en descargar sobre quien lo molestara. Max no se libraba de esta oscuridad. Si fallaba, por mínimo que fuera el error, Lucio lo sometía a castigos crueles. Aún así, Max obedecía, como si no tuviera opción o como si estuviera obligado a seguir cada una de las órdenes de su cruel amo. Una noche de función especial, cuando la carpa estaba abarrotada, Lucio y Max preparaban un acto inédito. Tenían un aro de fuego más grande que de costumbre, y el perro debía atravesarlo en un salto para luego correr hasta un podio ubicado a varios metros de altura. Todo estaba calculado al milímetro, pero, justo cuando Max se disponía a saltar, dudó. Tal vez sintió el calor de las llamas o presintió el peligro. Ese breve titubeo provocó que el aro perdiera estabilidad y cayera al piso. El público estalló en abucheos. Lucio, ciego de ira y avergonzado, arrastró a Max fuera del escenario.
Sus gritos se oían hasta los últimos asientos. Y aunque algunas personas del circo intentaron intervenir, Lucio los apartó de un empujón. Aquella noche, en un ataque de furia inhumana, le arrancó la cabeza a Max. Los testigos apenas podían creer lo que veían. Era como si Lucio hubiera sido poseído por un demonio. El cuerpo sin vida de Max quedó tendido sobre la tierra. Algo que ninguno de los presentes pudo olvidar. Tras aquel macabro suceso, el circo nunca volvió a ser el mismo. El público dejó de asistir. Y todos hablaban de la energía oscura que parecía envolver el lugar. Pocos días después, la carpa fue desmontada a medias y quedó abandonada. Las jaulas de los animales empezaron a oxidarse y los carromatos se pudrieron con la lluvia y el sol. Lucio desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se había quitado la vida, incapaz de sobrellevar la culpa. Otros aseguraban que huyó al extranjero para escapar de la justicia o de sus propios fantasmas. Pasaron semanas. Y después meses. El terreno del circo quedó desierto. Muy pronto, el viento que atravesaba las ruinas parecía arrastrar un lamento que venía del circo. La primera historia que contaron fue la de un grupo de niños que jugaban cerca del abandonado terreno. Uno de ellos divisó algo flotando entre las sombras. Creyó que era un globo. Se acercó, solo para descubrir, horrorizado, que se trataba de la cabeza de un perro que parecía girar lentamente en el aire. El niño se quedó paralizado al escuchar un aullido desgarrador que no salía de la boca del perro, sino del mismo aire que lo rodeaba. Sus amigos, al verlo, gritaron y corrieron despavoridos. A partir de entonces, las historias se multiplicaron. Vecinos afirmaban escuchar aullidos lastimeros en medio de la noche, aun cuando no había perros en varios kilómetros a la redonda. Otros decían sentir una presencia asfixiante si se aventuraban demasiado cerca del solar baldío, como si algo invisible los empujara, advirtiéndoles que no continuaran. Con el tiempo, dejó de hablarse del circo como un simple espectáculo que un día pasó por la ciudad. Ahora, se hablaba de un lugar maldito, infestado por el eco de un sufrimiento que no encontraba descanso. Algunos viejos decían que, en ciertos días de luna llena, se veía la silueta de un perro vagando entre los restos de la carpa, con la cabeza unida al cuerpo por un hilo espectral, como si quisiera hacer un último recorrido de su antigua vida de circo. Otros afirmaban que, si te acercabas lo suficiente para verlo, el perro alzaba la mirada hacia ti, y luego su cabeza se separaba, flotando, dejando escapar un aullido ensordecedor que te calaría hasta los huesos. También existían historias de un hombre errante que deambulaba por las cercanías. Los que lo vieron dicen que caminaba con la cabeza agachada, y la mirada vacía. Se presume que era Lucio, condenado a vagar eternamente, obligado a revivir su brutal acto noche tras noche. Sin embargo, nadie se quedaba el tiempo suficiente para comprobarlo. La atmósfera, pesada y malsana, pronto los obligaba a huir. Muchas otras personas de la ciudad relatan encuentros similares. Otros juran que, si te quedas lo suficiente en silencio, puedes escuchar cómo la voz de Lucio susurra el nombre de Max, llamándolo en la oscuridad para un último espectáculo que jamás se llevará a cabo.